todos y a todas. Gracias por estar aquí en una nueva sesión de ADN Fabry. ¿Vale? Hoy es la sesión número 12. ¿Vale? Vamos a seguir con la transformación de datos. Es la tercera parte de la transformación de datos. Hoy será la última de transformaciones y se la dedicaremos a Python. ¿Sí? Entonces, primero les damos la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos a esta iniciativa. Somos Ana, Diana y Nelson. Llevamos más de 30 años trabajando con tecnologías de programación, desarrollando procesos y analizando datos. Trabajamos en iniciativas propias como consultores y formadores de BI. Somos autónomos. Y los tres hemos sido premiados por Microsoft como MVP en la categoría de Data Platform y específicamente en Fabry. Si estás buscando cómo dar tus primeros pasos y continuar avanzando con Microsoft Fabry, has llegado al lugar adecuado. También, si ya tienes experiencia, también aquí seguro que vas a encontrar algo, ¿vale? Y si no encuentras algo que aprender, a lo mejor encuentras algo que enseñarnos a nosotros, ¿vale? Esta es una iniciativa creada con esmero y mucho cariño, ¿vale? Entonces, bueno, está patrocinada por DataXBI y Ambi.net. Hoy la agenda, como ya decía, continuaremos y terminaremos la transformación de datos, nos concentraremos en Python, en Spark y volveremos a hacer la arquitectura medallón que hemos hecho en las 3 sesiones, con la capa bronce, la capa plata y la capa oro. Entonces, aquí pongo un esquema de lo que vamos a ver. Los que han venido a estas sesiones, los que vinieron a la primera sesión, este esquema es similar, en que tenemos 3 lakehouse, uno para cada una de las capas, bronce, plata y oro. Los datos, el origen es alguna de las tablas de la base de datos Adventure Works, que es un ejemplo muy conocido de Microsoft. Esas tablas nosotros las hemos llevado ya en un proceso previo de ingesta hacia una carpeta en el lakehouse de bronce, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, con cuadernos Spark, hacer los procesos de transformaciones para bronce, plata y oro. Antes de ya meternos en el tema, recordar que cuando trabajamos con Python con datos, es muy común utilizar un data frame. Entonces, es importante conocer qué es un data frame, que es una estructura de datos con filas y columnas similar a una hoja de cálculo, pero que permite cargar los datos y manipularlos de una manera muy eficiente. Esto estoy repitiendo algo que vimos anteriormente cuando hablamos de Spark, pero bueno, no es malo en este contexto. Los data frames se implementan, hay varias bibliotecas de Python que implementan los data frames. La biblioteca, digamos, más popular, más conocida es Pandas, que es en Python, trabaja en Python puro y también aquí en Spark puede trabajar. En Spark tenemos un data frame que es específico de Spark, que son bibliotecas diferentes. Se pueden hacer las mismas cosas, pero de maneras diferentes. O similares, pero no exactamente igual. ¿Vale? En Spark tiene la ventaja de que es distribuido y permite trabajar con un volumen de datos mucho mayor. Nosotros estamos compartiendo ahora mismo probablemente alguna documentación de estas cosas o la vamos a compartir. Tener en cuenta lo siguiente cuando veamos documentación de Spark, que la versión de Spark que se está utilizando en Fabry es la 3.5. ¿Por qué comento esto? Porque acaba de salir hace poco la versión 4 de Spark. Si ven documentación, por favor, tener en cuenta que para Fabry ver esta versión. ¿Vale? Entonces, cuando estamos transformando datos con estos data frames, comúnmente el proceso que hacemos es este. Estamos en un lakehouse, los datos pueden residir en archivos, como es nuestro caso ahora, por lo menos en bronce, o en tablas,
como va a ser el caso en el resto de las capas, y lo que hacemos es partimos de un data frame donde cargamos los datos tal y como vienen, los empezamos a transformar utilizando algunas de estas APIs, y luego creamos otro data frame. Ese data frame podrá tener diferentes columnas, quizás con los nombres cambiados, quizás podrá tener menos filas, depende de las transformaciones que necesitemos. Luego, ese data frame que hemos obtenido a partir de las transformaciones, lo guardamos en otra tabla, ¿vale? Normalmente en otro layout, en el mismo layout. Lo importante es que la mayoría de las veces lo vamos a guardar en forma de tabla, ¿vale? Bueno, esa es a modo de introducción de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos ya a caer como tal en la capa de bronce. Es muy sencillo lo que voy a mostrar en la capa de bronce, ¿vale? Voy a cambiar ya a mostrar el ambiente de Fabry. Voy a abrir aquí el área de trabajo con la que estamos trabajando. En el área de trabajo, como estamos trabajando, es la misma que hemos utilizado en las 3 sesiones de transformación. Aquí muestro el layout de bronce, que ya está abierto. Y en el layout de bronce que tenemos los archivos que provienen de la base de datos Adventure World, tenemos estos archivos que están acá. No son todas las tablas, son las que estamos trabajando en estas sesiones de transformación. Ahí las veis que están en formato Parquet. Esto ya lo hemos visto antes, ¿vale? Entonces, ¿qué yo voy a mostrar aquí? Yo voy a mostrar aquí ahora 2 cuadernos, ¿vale? El primer cuaderno es uno donde muestro cómo podemos cargar los datos que están en uno de estos archivos Parquet hacia una tabla Delta, ¿vale? El cuaderno es sencillo. Recuerden que todos estos códigos nosotros los estamos compartiendo en nuestro GitHub, en nuestro repositorio de GitHub, ¿vale? Entonces, este cuaderno es, repito, bastante sencillo. Aquí tiene primero una celda de parámetros, lo amplío, que lo que tiene es la ruta donde está el archivo Parquet y el nombre que va a tener la tabla. Esto lo recuerden que aquí se puede, si ven a la derecha, indicar que una celda dentro de un cuaderno es de parámetros, y eso tiene una connotación especial, que es que se puede reutilizar esos parámetros luego. Lo otro importante aquí es estas líneas que muestro, que es para cargar los datos de Parquet, se muestra ahí en la segunda celda que se ve. Eso ya creo que lo hemos visto antes, pero bueno, miren, spar, read, Parquet. Así se lee a un data frame Parquet los datos que están en un archivo Parquet, ¿vale? La próxima celda que muestro, ahí se hacen unas pequeñas transformaciones que tengo ocultas en unas funciones de Python. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos a llevar esto a una tabla Delta, la tabla Delta, los nombres de columna tienen que cumplir con determinadas condiciones. Por ejemplo, no pueden tener espacio ni caracteres raros. Entonces, por si acaso, si en estos archivos las columnas no cumplen con esas condiciones, nosotros hacemos un proceso, unas transformaciones intermedias en que tomamos los nombres de las columnas y los procesamos para, por ejemplo, sustituir los espacios por el guión bajo. Y si tiene caracteres raros, una ñ, la sustituimos, por ejemplo, por una n. ¿Vale? Ese proceso se hace dentro de una función que está aquí dentro de este cuaderno, lo que lo tengo oculta para no. ¿Vale? Entonces, con eso se hace, y finalmente lo último es que con la última celda que veis ahí, que dice df.write format delta, se está escribiendo en la tabla destino. Se está escribiendo en la tabla destino de manera que previamente, digamos, se borra la tabla y se sobreescriben los datos. Ahí el override significa eso, ¿vale? Eso es así tan sencillo, ¿vale? Estamos en bronce, prácticamente no estamos haciendo ninguna transformación, ¿vale? Entonces, esta es una celda, es un cuaderno que se ocupa de un solo archivo, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a mostrar un segundo cuaderno que ¿qué es lo que hace? Bueno, llamar a este cuaderno varias veces, ¿vale? Uno por cada archivo que se encuentre. Entonces, es este segundo cuaderno que tengo acá. A este segundo cuaderno también tenemos una celda de parámetros, que el parámetro sería la ruta a donde está la carpeta.
la carpeta donde están estos archivos. Y entonces lo que va a hacer este cuaderno es recorrer todos los archivos que hay en esa carpeta y va a llamar por cada archivo que se encuentre, va a llamar al cuaderno que vimos antes. Y para hacer eso, utiliza una biblioteca de Fabric para Python, que es muy importante, que es la que ven ahí en la línea 3, que se llama Notebook Utils. Ajá, déjenme señalarla un momento, marcarla aquí, aunque se vea un poco más pequeño, esta de acá. Esta de acá, Notebook Utils. La estoy utilizando 2 veces. Fijaos, la primera se utiliza Notebook Util FS. FS es para, ahí tiene algunas funciones para trabajar con archivos y con carpetas. FS es de File System. Y la segunda, Notebook, es algunas funciones para trabajar con cuadernos. Entonces, la primera la uso para recorrer la carpeta e identificar los archivos, y la segunda es la que se usa para ejecutar el cuaderno. Aquí se le pasa los parámetros que tiene del cuaderno, ¿vale? Se extrae a partir del nombre del archivo, bueno, se extrae el nombre del archivo, la ruta completa, y también a partir del nombre del archivo se construye el nombre de la tabla, sustituyendo el punto por un, ¿vale? Es así simplemente. Aquí muestro cómo luce la ejecución. Fijaos aquí abajo, ya esto ha sido ejecutado para no perder tiempo. Fijaos cómo va recorriendo cada uno de los archivos, ¿vale? Y los va guardando en tablas, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que yo tenía. Entonces los dejo con la siguiente capa, la capa plata, que se encargará Diana. Gracias. Oh. Ok, compartir. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver las mismas transformaciones que hicimos ya con flujo de datos y con Transact SQL, pero en este caso con Python. Las transformaciones de la capa de plata, vimos que había calidad de los datos, chequear esa calidad, comprobar limpieza de los datos, asignar el tipo de datos según sea el caso, eliminar columnas que no van a hacer falta, combinar tablas, anexar o combinar por columnas, desnormalizar tablas. Esto era, por ejemplo, teníamos las tablas categoría de productos, subcategoría de productos, y hicimos una desnormalización al crear una sola tabla que tuviera los campos de la tabla producto que nos interesaban y sumamos los de subcategoría y categoría. También datos geográficos, teníamos una tabla para regiones y también datos por nivel. Este es el caso del producto. Y también combinar cabecera y detalle. Esto lo teníamos con las órdenes, la cabecera y el detalle, que combinamos en el detalle para traer la información que no teníamos. Al aparecer estas transformaciones, dentro del cuaderno Spark vamos a utilizar funciones PySpark. Vamos a hacer esta transformación con un data frame de Spark. ¿Qué transformaciones queremos hacer? Por ejemplo, elegir columnas. Para elegir columnas vamos a utilizar una función del lenguaje que es select. Select, como mismo lo tenemos en Power Query para que nos resulte un poco familiar, nos permite escoger qué columnas queremos visualizar. Es decir, con qué columnas nos vamos a quedar en el data frame o qué columnas vamos a cargar en un data frame a partir de otro. También podemos cambiarle el nombre a las columnas con la función withColumnRename, donde vamos a especificar primero el nombre que tiene y el segundo parámetro es el nombre nuevo que le vamos a asignar. Para combinar tenemos la función join. Le podemos indicar si esa combinación con qué tabla va a ser y además qué campo es el que vamos a utilizar. Puede ser más de un campo también por los que vamos a combinar las tablas. Y también
indicar el tipo de combinación, que puede ser las que conocemos, left, right, inner, etc. Si queremos eliminar columnas, pues vamos a utilizar la función drop. En este caso, le vamos a pasar toda la lista de columnas separadas por coma. Y, bueno, este comando ya nos lo enseñó Nelson, lo vamos a utilizar para guardar los datos en una tabla, almacenar los datos en una tabla, y para modificar columnas, ya sea porque quiero cambiarle el nombre o porque quiero añadir una columna a mi tabla, utilizamos la función withColumn. Vamos entonces a la demo. Vamos a ir al área de trabajo. Ya la habíamos visto en otras ocasiones. Tenemos los 3 layouts. Yo voy a traer datos de las tablas que acaba de subir Nelson al de bronce a el layout de plata. Y lo voy a hacer a través de un cuaderno también. Este cuaderno que es el que tiene las transformaciones. Usamos el convenio NB Notebook y serán para las transformaciones. Bien. Entonces, aquí nos conectamos a los 2 layouts. El layout bronce, que es el que tiene los datos que voy a transformar. Y el layout plata, que es donde estarán los datos transformados. Vean que he seleccionado el layout bronce como el predeterminado. Esto ya me permite hacer uso de estas tablas sin necesidad de poner el nombre del layout. En cambio, cuando vaya a utilizar este layout, tengo que referenciar la tabla como nombre del layout, punto, nombre de la tabla. Aquí lo primero que vamos a hacer es cargar una tabla en un data frame, ¿vale? Hemos llamado a este data frame de fproduct porque aquí vamos a cargar la tabla product. Una vez que he cargado esa tabla, fíjense que lo hemos hecho aquí con el comando o la instrucción o la función table. Si lo hacemos desde aquí, lo que nos genera es un select, que esto lo vimos cuando enseñamos a explorar los datos con cuadernos, pero podemos utilizar esta función que es más eficiente. Y luego vamos a hacer la selección de columnas. Yo todas las columnas, la tabla product, tiene muchísimas columnas, yo no las necesito todas, ¿vale? Voy a hacer una selección y aquí está la función select, donde le paso la lista de las columnas con las que me quiero quedar. Y esto lo estoy asignando al mismo data frame, no estoy creando variables nuevas, sino todo sobre el mismo. Aquí una muestra de las 10 primeras filas de la tabla con todas las columnas que han quedado. ¿Vale? Una de las columnas que se eliminó fue el row guide, que esto es un índice único que no lo necesitamos para nada en nuestro modelo. Lo siguiente entonces fue cargar la tabla categoría a un data frame y seleccionar qué columnas de esta tabla me interesan. ¿Por qué? Porque no queremos todas las columnas de categoría. Categoría, sí, Product Category. Vean, tiene una serie de columnas, no nos interesan. Vamos a escoger nada más que aquellas que son el código y el nombre. Y vamos a renombrar el campo nombre. Estamos usando el withColumn rename con el nombre de categoría. De esta manera, la selección, el data frame me queda con el campo código y la columna categoría. Por último, vamos a cargar otro data frame con la tabla subcategoría. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos los campos que nos interesan, cambiamos el nombre al campo name por subcategoría y aquí tenemos ya lista la tabla de subcategoría. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar a combinar, como haríamos en Power Query. Vamos a combinar la tabla producto, el primer data frame que cargamos, con el último data frame, el de subcategoría. ¿Cuál es el campo que vamos a utilizar para esa combinación? El product subcategoría ID, que es el campo en común. Y la combinación es left. ¿Por qué? Porque hay productos que no tienen subcategoría. Yo quiero todos mis productos y las subcategorías de aquellos que lo tengan. Aquí una muestra donde además de los campos de productos, vamos a ver al final de todo el campo subcategory. Y el otro campo que nos trajimos es el campo category ID para poder combinar ahora con el data frame de categorías, que es lo próximo. De nuevo, combinamos el resultado de la combinación anterior con el data frame category por el
campo Product Category D, también de izquierda, y el resultado lo tenemos aquí. Vale. ¿Qué me queda ahora? Pues eliminar las columnas que no me interesan. ¿Cuáles son las columnas que no me interesan? Las columnas de la relación. Vean que las cito delante, las dos, para la combinación con las dos tablas, y con la instrucción o la función drop vamos a eliminar esas dos columnas. Una vez que la hemos eliminado, ya tenemos listos los datos y solo nos queda cargarlos en la tabla del Lakehouse. Vean aquí la referencia a la tabla y el Lakehouse. Recuerden, como este Lakehouse, el de plata, no es el predeterminado, tengo que referenciar la tabla con el nombre del Lakehouse y el nombre de la tabla. Formato delta, vamos a sobreescribir y ya estaría. La siguiente tabla que vamos a transformar es Sales Territorio. Vamos a transformar y cargar en el Lakehouse de plata. Aquí utilizamos la misma función table, cargamos la tabla original, escogemos los campos que necesitamos. Y aquí si no vamos a hacer ninguna otra transformación, simplemente vamos a guardar en una tabla que le llamaremos Sales Territory en el mismo Lakehouse plata. Aquí tenemos entonces Order Header y Order Detail. Y aquí para la combinación, de nuevo, tenemos que cargar en dos data frame el Header y el Detail y seleccionar los campos que nos interesan. Aquí del Header hemos seleccionado estos campos, el Order ID para poder combinar con la línea, la fecha de la orden, la fecha de facturación, fecha de envío y el código del territorio. Cargamos entonces el Detail en el otro data frame y seleccionamos también qué campos nos interesan. Esta tabla también tiene muchos campos que no nos van a interesar, algunos son calculados, que esto lo podemos hacer después en nuestro modelo. Hacemos la combinación de las dos tablas, parto del Detail, que es a donde quiero traerme los campos del header, combinación tiene por la izquierda igualmente, por si acaso alguno no estuviera, que no debe darse el caso, y lo hacemos por el campo Sales Order ID. Aquí nos queda la tabla combinada, los campos que tenemos, y aquí ya podemos cargar esos datos en la tabla. Aquí podemos ver el Lakehouse, las tablas que nos quedaron y los valores una vez que se ejecutaron. Bien, entonces dejo a Ana María que nos va a presentar el último nivel, la última capa. Qué bueno, qué bueno. Vamos a compartir rápidamente. ¿Y por qué no veo la pantalla? Qué raro, no me aparece la otra pantalla. Esta sí. Ya la tengo. Venga. Ya la tengo. Ahora sí. A ver, ya estoy. Bueno, pues ya Diana me ha dejado las... ¿Se ve, no? Sí. Sí. Vale. Entonces, ya Diana me ha dejado las 3 tablas preparadas y yo las tengo que afinar un poquito para llegar al modelo de datos que queremos. Entonces, ¿qué vamos a realizar nosotros? Pues las últimas transformaciones. Pero fijaos que hacemos exactamente lo mismo con cualquier método con el que hemos estado trabajando. Es decir, voy a filtrar por columnas, voy a ajustar el tipo de datos según sea el tipo de datos adecuado para el modelo semántico que voy a construir. Me fijo en el tema de las fechas para que sea el tipo de fecha adecuado, es decir, no me traigo fecha ahora si solo necesito fecha, ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Hay que crear la tabla calendario. La tabla calendario es algo del último momento, siempre lo hacemos en esta capa ahora. Y al final lo que haces es que te fijas en todas las buenas prácticas de modelado, a ver tu tabla, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué es lo que puedes filtrar, qué es lo que puedes cambiar, si necesitas cambiar los nombres, todo lo que te haga falta para dejar el modelo niquelado. Bueno, pues aquí igual, depende del tratamiento que vayas a hacer, así serán las funciones.
Aquí se puede trabajar con listas. Aquí se puede indicar, por ejemplo, que lo que le estás pasando es un literal, un texto. Puedes trabajar con funciones de fecha que, si te fijas, van a ser muy parecidas a las funciones de fecha que tú puedes esperar, porque lo puedes ver, el year, el month, es decir, que no es, a pesar de que sea quizás nuevo para muchos de nosotros, yo la primera, en realidad pues lo puedes entender y puedes ir buscando el autocompletar, las ayudas, internet, es decir, si tú sabes lo que quieres enfocar, que es la parte teórica que te sirve a ti de base sobre la arquitectura medallón, lo que quieres hacer en cada fase, pues esto te ayuda a solucionarlo. Y luego también trabajas con funciones de data frame de pandas, por ejemplo, cambiar el tipo de columna, pero esto es lo que esperas, es decir, si vienes del mundo SQL, si vienes del mundo donde tú has realizado conversión de tipo de columna, esto también lo vas a entender. No hay que asustarse con este tipo de cosas. Renombrar, eliminar, son las cosas que hacemos. Bueno, voy a pasar a la demo. Entonces, aquí nosotros tenemos el área de trabajo, la misma. Ya pasamos por el área bronce y plata y nosotros vamos a ver el oro, que es el lakehouse de la capa de oro de nuestra estructura medallón. Bueno, pues aquí la tengo. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado para esta capa? Hemos creado un documento, un notebook. Espera, que estoy haciendo aquí spoiler. Un documento en el que, perdón, que debía haber estado aquí. Primero pasamos los parámetros, son los nombres de las tablas que vamos a tener. Fíjate que en el explorador yo tengo los dos lakehouse. ¿Por qué? Porque parto del de plata y voy al de oro. Entonces los tengo los dos aquí conectados para luego poderlos referenciar. Me creo estos parámetros, uno por cada tabla, las tres tablas que me ha pasado Diana de órdenes, productos y territorio, más la tabla calendario que voy a agregar. Bueno, pues empiezo por ahí. ¿Qué vas a utilizar? Pues un código, como puede ser un código de SQL, como puede ser un código de un código.NET, cualquier código de programación que esté adaptado. Lo que pasa es que en este caso nosotros vamos a trabajarlo con Spark. Y lo que hacemos es traernos las librerías que se necesitan, dar los parámetros de entrada. En este caso, fíjate que estamos entrando desde el 2009 hasta el 2014 con el requisito de inicio a fin de año. Y bueno, pues creamos ese data frame y luego lo que hacemos es agregar las columnas. Exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. Es decir, el enfoque aquí no varía en nada. Lo único es que hay que hacerse con la estructura. Y aquí tenemos pues las 10 primeras filas de ese data frame que hemos creado. Luego es interesante porque aquí lo que hacemos es llevar este data frame a la tabla que tenemos creada. Pero antes le hemos hecho una validación, es decir, si no existe la tabla, pues la creas y escribes todo. Pero ¿qué pasa si existe? Aquí tenemos un código que valida y lo que hacemos es, si existe y se mantiene el dato, no hay problema, pero si existe y en la nueva no viene, eso que existía se elimina, porque significa que tú quieres lo nuevo. O puedes necesitar que realmente se añada. Entonces, bueno, pues juegas en dependencia de las técnicas, digamos, que tú utilices para hacer ese merge, así será como obtengas el resultado. Eso sería el calendario. Luego, porque claro, el calendario no está heredando de nada, lo fabricamos desde cero. Luego, ¿qué hacemos? Pues traemos las órdenes que nos ha preparado Diana. Fíjate que aquí nos vale con el nombre porque estamos en el nivel plata y nos lo vamos a llevar al oro. Bueno, pues entonces aquí tenemos nuestras 10 primeras filas también. ¿Y qué vamos a hacer? A partir de aquí, o escribimos todas las transformaciones o aprovechamos una herramienta de la que ya hablamos, que era el Data Wrangler, y que le decimos, bueno, pues vamos a utilizar este
data frame que es de órdenes y vamos a bajarlo aquí. Aquí esto ya lo vimos en su día. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor. Recuerda, tienes una serie de elementos ya integrados como tareas. Se las vas a asignar a cada columna. Tú eliges la columna y eliges, por ejemplo, el cambio que quieras hacer, o eliges aquí la tarea. Por ejemplo, si quieres cambiar o quitar una columna, lo que sea, eliges la tarea y luego le das los parámetros que necesita esa tarea para hacerlo. Si le estás transformando, pero desde un entorno muy visual. Pero ¿qué es lo bueno que tiene esto? Voy a salir sin hacer los cambios. Lo bueno que tiene es que al salir te genera el código. Es decir, en este caso yo hice, por ejemplo, una conversión del tipo de datos, eliminé una columna en este caso y convertí otras columnas. Aquí se vale seleccionar varias columnas y aplicar una sola vez la conversión. Lógicamente eso será más eficiente que ir una a una aplicándole los mismos pasos. Y entonces tienes ya tu código para transformar. No tienes que estar entrando cada vez. Pero esta herramienta es fantástica porque te ayuda a iniciar. Entonces, eso lo hicimos con órdenes. Luego, pues, lo que haces es que te llevas esto de órdenes a tu data frame, ya perdón, a la tabla, ya en la capa oro. Fíjate que se pone aquí que te llevas, no, esto es para mostrar que ya están. Y aquí es donde a ver, un segundo, aquí. Aquí es donde lo llevas a la tabla de órdenes que tú tienes al parámetro ese que le habíamos puesto al principio y te lo llevas a la capa oro. Eso mismo lo hacemos con productos, lo mismo, cambiamos los tipos, ajustamos, quitamos columnas, todo esto igual. Y también lo hicimos con el Data Wrangler que nos dio estas transformaciones. Y lo mismo con territorios, que en este caso realmente fue muy sencillo porque eliminamos unas cuantas columnas y luego renombramos otras. Como ves, cada función de estas te acepta los parámetros y así lo hace. ¿Qué tenemos como resultado? Pues tenemos una capa oro donde está la tabla calendario que nosotros definimos, tenemos las órdenes, los productos, los territorios que fuimos transformando. Por ejemplo, en el caso de territorios, la transformación era cambiar el texto, ¿no? El nombre de la columna. Pues aquí los puedes ver que están en español. Es decir, no hay ningún aspecto completamente novedoso en cuanto a lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, nosotros cambiamos, nos vamos al código y cambiamos, en el caso de, voy a pasar a calendario para mostrarte, bueno, lo voy a ver aquí un segundito, que calendario, el año, los valores de año, ¿ves? Tengo 2009, 10 y 11. Fíjate lo que ocurre. Si yo cambio los valores, imagínate que yo diga, bueno, pues lo quiero de 2009 a 2000, del 1 de enero de 2014 a el 31 de diciembre de 2014. Es decir, estos son datos que voy a agregar. Espérate, que estaban de 2000 hasta 2011, sí, pero está el 2014 por allí. Esto se creó bien. Bueno, yo le quiero añadir el 2015. Pues con estos datos lo que hago es, bueno, primero lo ejecuto para que se me quede el data frame con los datos de 2015. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjate, si yo cuando no coincida los va a eliminar, y entonces lo que voy a hacer es comentar este pedazo para que no los elimine, y paso este para arriba y lo ejecuto
un momentico. Entonces, vas a ver que como resultado, ahora lo que vamos a tener son las filas que tenía antes en la tabla calendario, más estas nuevas que le he agregado, que son las del año 2015. Entonces, si me voy a la capa, vengo aquí y calendario y actualizo, ¿vale? Y ahora tengo, Está sí, bien. vamos perdón, vamos a cambiarle el orden descendente y Actualicen. actualizo de nuevo. Vamos allá. Actualizo. Vamos a actualizar. Orden descendente. Y hay algo que no he hecho bien. No Porque termina. debía aparecer aquí el año 2015. Algo no habré hecho yo bien, que no he ejecutado algún paso por aquí. Sí, no, es que se Eso. demora. Sí, es que no, es probablemente que, ahí no esté mostrando toda. Y quizás sí, habría que eso cargarlo aquí. sí, ves, solo muestra Este, las 1000 filas. Pero Exacto. yo esperaba que al Claro, ponerle que no, sí, estaba sí, no, pero descendente me lo solo, mostraba. sí, Esto, sí, como se ahí, suele decir, lo he probado y salía bien. sí, pero lo puedes Vale, cargar ahí del otro descendente, lado. no, Sí, no me está saliendo. Pero bueno, lo que sí, sí ahí quiero está. que estemos tranquilos porque sale, es decir, yo he quitado que me elimine los elementos y ahora ves que aquí aparece 2015, es decir, en realidad sí que se han agregado los datos nuevos. Entonces, bueno, pues algo seguramente en la actualización es lo que no está saliendo bien. Vale. Seguramente sale dentro de 5 minutos porque para eso es el directo. Así que nada, ¿qué hacemos entonces? Siguiente encuentro. El siguiente encuentro es el último de la temporada. ¿Vale? Vamos a orquestarlo todo. Vamos a ver las canalizaciones, los cuadernos y el airflow. Así que no sé si quieras comentar algo más sobre esto, Nelson, de la siguiente sesión, que es la última. Después nos vamos de veranito. Sí, en la siguiente lo que vamos a ver es esto de orquestaciones, cómo, digamos, armar el flujo completo, ¿no? Por ejemplo, que esto que hemos hecho aquí, en estas tres, la arquitectura medallón, bueno, ejecutar cada una para que eso, por ejemplo, lo podamos programar para que se ejecute una vez al día o algo así. De eso va orquestación. Entonces vamos a hacer un resumen breve de 3 formas que tenemos para realizar esa orquestación en Fabric. Que son esas 3 que hemos mencionado, que ha mencionado Ana y que se ven en la pantalla. Oye, dice Darwin que ese susto le ha pasado, que suele aparecer y desaparecer y luego aparece, sí. Ahí está el 2015. Ahí está el 2015. No, a veces es eso que se demora en actualizar y ya está. Vale, pues ya está el 2015, me quedé preocupada. Sí, es un problema más de la interfaz de usuario, Sí, pero que lo que está claro es que funciona. Si la idea que hemos tenido es, a ver, cada uno en el equipo en el que trabaja va a tener gente que sea muy buena en Power Query, que sepa mucho código M, que sea bueno en base de datos, que tenga un Transat muy, muy fuerte, o gente que en lo que es hábil es con los cuadernos. Entonces, con independencia de la vía que tome cada equipo para enfrentarse a los proyectos de Fabric, da igual porque todas las vías, aquí todos los caminos conducen a Roma. Nosotros vamos a poder respetar la arquitectura medallón y hacer las cosas como está planteado para tener todo el flujo debidamente hecho con lo que cada uno buenamente pueda o prefiera utilizar. Así que esta es la idea. Hemos ido compartiendo los recursos. En la presentación están de todas formas todos los enlaces. No sé si alguien tiene una pregunta. Sé que Raúl nos ha dejado ahí un comentario. Se ha tenido que ir, sí. Sí. Ese susto me ha pasado, dice Darwin. Sí, a veces, bueno, estas cosas
pero nada, no nos asustamos, decimos, bueno, esto va a pasar y ya está. Oye, muchas gracias por venir. La verdad que siempre nos hace muchísima ilusión que vengáis aquí a las sesiones. Sabemos que muchas personas lo están viendo en diferido, pero bueno, si venís y nos acompañáis, pues es fabuloso para nosotros. Sí. Sí. Te agradece. Sí. Si alguien quiere poner la cámara o el micro y de decirnos alguna pregunta, lo que queráis. Compartir su experiencia, lo que quieran, sí. Sí, efectivamente, cómo nos va yendo. Muy interesante. La última antes del verano, sí. Sí, tenemos que... Sí, el objetivo ha sido eso, hacer un recorrido, siempre enfocándonos en tareas, la ingesta, la exploración, la transformación, y bueno, habrá que poner todo en común. Sí. Pues bueno, a ver si no tenemos ninguna pregunta. Sí, ya estamos dejando ahí Pues si no tenemos ninguna pregunta, los liberamos y nos estamos viendo en 2 semanitas, ¿eh? No nos fallen que en 2 semanitas estamos así, media hora, 40 minutos como mucho, para tampoco que no sea muy largo. A ver, Tere, muchas gracias, Tere. Gracias por venir. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Enrique, Raúl. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Pablo, Laura. Un placer, Jesús, como siempre. Darwin. Hasta luego. Chao, adiós. Chao.